Castigado en los últimos años y un símbolo español, los bares. Nos cuenta más de esta tendencia María Tadeo, ella es corresponsal de Economía y Gobierno de Bloomberg News en Madrid. María, buena noche. Es interesante la correlación que haces hoy sobre la recuperación y el consumo de cerveza en los bares de España. ¿Qué nos dice esto sobre el estado de la economía? Pues en este caso nos hemos ido al bar porque en España, como sabes, el sector servicio, ya sea hostelería, restaurantes y demás, es muy importante a la hora tanto de crear empleo como de ocupar gasto de familias. Entonces creíamos que esta era una buena forma de tomar el pulso tanto a la economía como al consumidor, y lo que hemos visto es que el repunte que se ha visto en los datos de hoy de PIB, de crecimiento del segundo trimestre, liderado por familias y el gasto de consumo de hogares, se ha visto reflejado en los bares, que además fue un sector que estuvo muy bajo presión durante la crisis, con el tema de subida de impuestos, familias que tenían menos dinero para gastar en cosas que no eran básicas, y ahora se ha visto que a medida que mejora la economía, mejora el consumo en bares, y que España por primera vez en 7 años se abren más bares de los que han cerrado. María, ¿cuál ha sido el crecimiento de la economía española comparado con la recesión de los últimos años? Pues yo creo que en este caso además ir a un bar era la mejor forma de ver cómo había o cómo han cambiado las cosas desde el momento en el que España entró en recesión. Fueron 2 años muy duros, sobre todo en el 2012, a cómo han cambiado las cosas. Por un lado, el hecho de que hay más emprendedores que abren bares, que deciden poner su dinero para crear su propio negocio, sobre todo creyendo que a la hora de gastar las familias se sienten en un punto más cómodo. Todo esto viene también liderado por la creación de empleo. Hoy en los datos del PIB que hemos tenido el segundo trimestre también se ha visto que la creación de empleo se mantiene muy fuerte, y además hay una correlación entre lo que crece la economía y la cantidad de empleo que se crea, y todo esto impulsa al consumidor y le da un empuje además adicional a la economía. Entonces lo que hemos visto es que lo que antes no ayudaba ahora sí ayuda, y lo que antes era una debilidad para la economía española ahora resulta que es un punto de refuerzo, como pueden ser el gasto de las familias, el consumo y la demanda interna y privada del país. Bueno, como dices, la economía española todavía tiene problemas, sobre todo porque España aún sigue sin gobierno. En ese sentido, ¿qué podemos esperar que pase cuando pueda comenzar una nueva administración? Exactamente, yo creo, Víctor, que además eso es un punto bastante importante, porque has comentado que en España todavía hay, a pesar del movimiento que se ha visto en la economía, y a pesar de que España lidera el crecimiento en la zona euro con otros países de similar tamaño, ya sea Francia o Italia, tiene problemas estructurales que todavía no se han resuelto, como puede ser el desempleo. Y sin gobierno, la verdad es que no se pueden aprobar reformas, no se puede aprobar un presupuesto para el año que viene, y aunque de momento la economía tiene inercia, la pregunta es hasta cuánto puede aguantar sin gobierno. Esto lo veremos la semana que viene. Hay como bien comentabas, un voto de investidura. Rajoy llegará al Parlamento el día 30, se votará el día 31. En este caso, para conseguir ser presidente del gobierno, tiene que ganar una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Sabemos que esto no va a pasar. Lo importante es que ocurre 48 horas después, cuando con tener más votos a favor que en contra conseguiría convertirse en primer ministro, en presidente, después de 2 elecciones fallidas. La pregunta es ahora mismo qué va a ocurrir con los rivales en la Cámara, y entendemos y creemos que no van a dar el brazo a torcer de momento y que van a votar en contra de Rajoy, por lo que es muy probable que, llegado esa segunda votación de investidura, Rajoy no salga elegido presidente y no haya gobierno. Eso sí, yo creo que aquí hay que clarificar o un poco aclarar que el hecho de que la semana que viene no haya gobierno no implica directamente que España va a terceras elecciones en diciembre. Como se ha comentado, Rajoy todavía tiene 2 meses de maniobra en los que podría llegar a un acuerdo de investidura, y aquí creo que, a pesar de lo que ocurra la semana que viene, todavía hay mucho por cortar y no va a ser el final de esta historia. Gracias, María. Estaremos atentos. Buenas noches para ti. A ti.